Hola a todos y a todas, muy buenos días. Bienvenidos a la Cátedra Abierta Lectores y Lecturas, una invitación semanal de la Vicerrectoría de Docencia de nuestra universidad. Al leer es urgente sentirse solo. Conviene sentirse ante un continente de papel marcado por la huella que alberga el secreto. Imaginarse transportado a un cielo mudo en el que es posible curarse del prolongado ruido que tampoco dice. Saludamos a quienes nos acompañan en este momento, muchas gracias por estar aquí. Extendemos un saludo igualmente a Carmen Elisa Escobar María, una de las 16 voces que hacen parte de la segunda edición de este llamado de nuestra alma mater, en esta ocasión con la cátedra El humor en el Caribe, Cosme, de José Félix Fuenmayor. Carmen Elisa Escobar María es miembro fundador del Círculo Psicoanalítico del Caribe, profesora del Departamento de Humanidades y Filosofía de la Universidad del Norte en Barranquilla, psicoanalista, psicóloga clínica, especialista en filosofía contemporánea y doctora en filosofía. Su trabajo y publicaciones se han centrado en la indagación de problemas o temas como el deseo, el amor, el humor, la resistencia y la repetición. Busca desde hace un tiempo qué significa pensar, escribir y analizar en y desde el Caribe colombiano. La reciente y muy justificada reedición de Cosme, novela escrita en 1927 por el barranquillero José Félix Fuenmayor, renovador de la literatura hispanoamericana de comienzos del siglo XX, es la ocasión no solo para no olvidar a su autor, sino para que el lector participe de una obra singular que nos ofrece, entre la desmesura caribeña y el pudor del narrador, una visión trágica e irónica de la vida, el panorama total de una existencia amenazada por la ternura alimenticia de la madre desde que es cortado el cordón umbilical. De fracaso en fracaso, Cosme no responde, se refugia en la fantasía. En palabras del propio escritor en la novela, como resaltó Orlando Araujo en el prólogo de la edición mencionada, Cosme muestra la marcha espantosa del que no sabe a dónde va en un universo social caracterizado por su fragilidad. Y a pesar de todo, acompañando los movimientos y el diálogo, la ironía, la sátira siempre proveen la irreverencia necesaria para la remoción de certezas y de dogmas. Con un aplauso, démosle la bienvenida, por favor, a nuestra invitada, la profesora Escobar. Bueno, muchísimas gracias. No se imaginan el placer que es para mí estar aquí hoy. Quiero agradecer especialmente a la Vicerrectoría de Docencia, a Judith Nieto, quien tan generosamente me invitó, sabiendo que no soy formada en literatura, ya hablaré un poquito de mi relación con la literatura, y a Gustavo Bedoya, que me acompañará en lo que esperamos sea una conversación. Bueno, yo quisiera comenzar con unas palabras sobre el título que elegí, que está tan afectado de generalización, ¿no? Como si con la palabra humor pudieran abarcarse todos los fenómenos ligados a la risa, y como si al decir Caribe todos ya supiéramos a qué nos estamos refiriendo, y nos vienen las imágenes de palmeras, hamacas, mar, etc. Quizá pienso en un espacio como este no es necesaria la aclaración de que lo caribeño, por supuesto, no es homogéneo, que no hay en realidad, desde mi punto de vista, una esencia caribe. Sin embargo, no podemos negar que hay algo, y lo digo así vagamente, que es diferente, que se repite, es decir, una cierta manera caribeña de afrontarlo todo. Esta, digamos, de la cierta manera lo planteaba Benítez Rojo, uno de los pensadores, digamos, sobre el Caribe. Y entonces pienso en algunas afirmaciones sobre el Caribe, en La isla que se repite, un texto de él, donde él dice lo siguiente: el eterno paisaje del mar nos ha hecho mirar hacia afuera, hacia el horizonte, es decir, ser un pueblo abierto, sonriente, generoso con el extranjero. Y esto que quiero que, digamos, como señalarlo especialmente, y en el que la noción de apocalipsis no está inscrita. Entonces él dice cosas como que las proposiciones de crimen y castigo, la bolsa o la vida, la patria o la muerte, no tienen que ver con la cultura del Caribe. La canción cubana, no sé si ustedes la han oído, Alma Jarocha,
parece decirlo cuando canta que con vaivén de hamaca ni se sufre ni se llora. Pero es una canción hecha precisamente para los que sufren, lloran, esperan. Así comienza la canción. Entonces, nuestro Caribe, ustedes disculpen, pero como el Caribe está muy presente en todo lo que hoy voy a hablar, quiero hacer esas anotaciones, está separado del Caribe antillano, si tenemos en cuenta los criterios que se tienen para definir el Caribe, porque el de nuestro es tierra firme, ¿no? Y en ese sentido, como lo dije hace unos días, recuerdo a Alberto Abello, recientemente fallecido, cuando planteó que el Caribe nuestro es una isla encallada. Era o es, a veces me pregunto si lo era, si lo sigue siendo, un pedazo de tierra flotante que tropezó con el suelo colombiano y quedó allí mirando al frente, al horizonte. Entonces, bueno, también Callada lo planteaba por su rezago respecto al interior, digamos en términos económicos y en otros sentidos. Entonces, también como lo dije en otra ocasión, yo creo que es importante conservar la pregunta, mantenerla de por nuestro modo de ser, por nuestro modo de estar, pero en el mismo movimiento intentar desligarse de una perspectiva folclorista, como ha señalado un investigador, Luis Carlos Rincón, porque de no hacerlo caeríamos en una proyección nostálgica, incluso racista, digamos, de lo que consideramos que es Caribe. Por eso es interesante la propuesta de no limitar el Caribe a lo geográfico, digamos, sino considerarlo como un punto de encuentro de África, de América, de Europa, etcétera, como lo ha sido. Entonces, antes de mencionar el otro elemento del título, que es el humor, quisiera que nos situáramos entonces en esta ciudad en donde se crió Cosme, que se supone que es Barranquilla, pero que no se nombra, porque es una ciudad anónima en la novela, y el hoy aparentemente afamado héroe, antihéroe, como lo suelen llamar, Cosme. Allí fue escrita esta novela de un barranquillero que es José Félix Fuenmayor, aquí presente, era él, buen mozo, entonces si lo ven, bien. Y hay esta afirmación de Álvaro Cepeda Zamudio, con la que creo que para quienes no lo conocen o nunca escucharon hablar, me parece que ella pone en juego, digamos, de lo que se trata. Y bueno, y lo pueden leer ahí, dice: al principio fastidiaba un poco el salir a las 4:30 del colegio americano, bajar hasta la calle San Blas, tirar los textos de literatura sobre una mesa del Café Colombia, ver llegar a don José Félix con su papelera negra y su sombrero blando y descubrir otra vez asombrado, otra vez desconcertado, que el viejo sabía más que yo, que era más liberal que yo, que sus ideas iban mucho más lejos que las mías y sobre todo que resultaba siempre más joven que yo. Entonces yo creo que él ya pone allí de lo que se trata en esto. Vista hoy, la novela fue un acontecimiento, incluso me gusta como a veces se plantea una anormalidad, como lo plantea Orlando Araujo en el prólogo a la última edición de Cosme, que fue en el 2016, varias universidades se unieron y se presentó esta obra, en donde pueden también encontrar listado, digamos, de las referencias, de los trabajos críticos que se han hecho sobre Cosme, no todos, pero sí recoge gran parte de ellos. Y yo pienso que hubo recepción, no mucha, que ha sido la queja permanente, lo hablaba ahorita con Gustavo, pero hubo recepción, por ejemplo, la reacción emocionada de Porfirio Barba Jacob, que condensó de una manera muy certera, a mi modo de ver, lo que es Cosme, porque él dice, es el panorama de la existencia reflejado por un temperamento pudoroso, que era el de José Félix Fuenmayor, escritor. Hay cierto consenso en los estudios críticos sobre la novela, de que el mayor interés se suscitó, sobre todo 30 años después, cuando se publicaron los cuentos de José Félix Fuenmayor en el año 67, aquí en Medellín, entre otras cosas, porque la novela fue publicada en Bogotá en el 27,
pero en Medellín se publicaron por primera vez los cuentos el mismo año que en Buenos Aires, 100 años de soledad. Entonces, luego de la publicación de La muerte en la calle, parece que ahí se empezó, digamos, como a reconocer más quién era ese autor. Y realmente son los jóvenes del Grupo Barranquilla que pienso, digamos, que producen que haya una lectura, una relectura que, entre otras cosas, todavía se está dando, porque hay como un volver sobre José Félix, y en ese sentido como el punto clave que querían resaltar, sobre todo Gabriel García Márquez, era la universalidad de la obra. Entonces, pero puede decirse que Cosme, yo me guío aquí en este punto sí por los estudios críticos, de cierta manera por lo que dice la mayoría, irrumpe en la literatura colombiana y sobre todo Ramón Guillán Vaca, uno de los a quienes se le debe que se preste más atención a José Félix Fuenmayor, pero irrumpe porque se captó, como digo, algunos captaron enseguida que ahí había algo nuevo, había algo distinto a lo que se estaba escribiendo en Colombia. Y como dicen algunos, como Ramón Guillán Vaca y otros, esa literatura colombiana que estaba enferma de solemnidad en ese momento, abrumada de convencionalismos, muy rural e incluso pobre. Y quiero relacionar esa afirmación con otra de Gabriel García Márquez en el transcurso de una conversación con Gerald Martin, en la que dice que la Barranquilla de los años 50, ya un poco después, era una ciudad con gente de todas partes, abiertas, llena de personas inteligentes a las que les importaba un carajo ser inteligentes. Y a mí me parece eso muy importante porque es algo de lo que se respira en la obra de José Félix Fuenmayor. Por ejemplo, para algunos plantean que Cosme no gustó, digamos así, mucho por lo apocado de su personaje, digamos, porque no hay nada heroico en él, y en ese sentido un personaje como desdibujado, entre otras cosas, en el contexto de la misma novela, y entonces eso dificultó un poquito valorar la obra. Entonces el viejo, como le decían a Fuenmayor, era un polo supremamente atractivo para los jóvenes e intelectuales que buscaron, y me gusta cómo lo dice Juan B. Fernández Renowitzki, su nervioso ademán indicativo. O sea, él marcaba de cierta manera la dirección junto con Ramón Viñes. Y se anticipaba, y aparte siempre se vio que ahí había algo auténtico, digamos, y además un desbaratar las obras, volverlas a armar, mostrarlas de otra manera, etc. Entonces, y en ese sentido, también quería resaltar, estoy diciendo todo esto por algo, ¿no? También señalaban que en él, digamos, como la realidad siempre presente, vamos a ver qué se llama eso de realidad, pero como que reverberaba, así usa la palabra Renowitzki, la realidad. Y en ese sentido es un autor difícil de clasificar, y lo dice García Márquez en estos términos. Él era una especie de ave rara, a mitad de camino entre su generación, que no acababa de superar el costumbrismo amanerado de los Andes, y los que queríamos saltar sin paracaídas desde la cuna hasta el abismo de James Joyce. Entonces, bueno, se ha dicho que Cosme es la primera novela urbana de Colombia que aborda pues ese tránsito de la sociedad capitalista en la que se alteraron los estilos de vida, las relaciones comerciales, digamos, todo cambió, digamos, afectó las relaciones humanas por toda esta nueva relación comercial, la llegada de capitales extranjeros, etcétera. Bueno, yo sobre eso no diré mucho ni nada, mejor dicho, prácticamente nada, porque ustedes pueden encontrar muy buenos estudios, Universidad de Cartagena, Universidad de Antioquia, Universidad de los Andes, inclusive Universidad de los Estados Unidos, que han hecho buenos trabajos. No sé si son suficientes, pero hay buenos trabajos para ubicar el contexto de la Barranquilla y el contexto latinoamericano, inclusive en la que nace la novela.
Entonces voy a comenzar, hay una dedicatoria, la dedicatoria de la novela es a su padre y a sus tíos, puros hombres. Fuenmayor dedica su novela a hombres de su familia. ¿Qué es lo que se relata en Cosme? Esa novela llena de razonamientos filosóficos y pedagógicos y a pesar de eso, con un estilo de la más pura sencillez y plena de ironía. Pues una vida de comienzo a fin, más aún la historia de una vida humana surgida desde la banalidad de lo que alguien come, porque es como el juego de los tomates y limones que comía Damián. Ahí está la prehumanidad de Cosme, pasando, digamos, al deseo sexual de la madre, que queda así, digamos, como medio dicho, pero un deseo sexual que no se apaga, y ese es como un elemento importante de la novela, porque está muy presta y muy contenta de que el médico, que es otro personaje de los tres, digamos, que configuran lo que va a venir, que son Patagato, Damián, padre de Cosme, y Ramona, la madre. Entonces, cuando se le indica que para poder tener un hijo, pero una pareja mayor que no había tenido hijos, ella está muy contenta porque la prescripción es que sea diario el encuentro sexual, y ella está feliz porque ella de eso no se había pagado para nada. En cambio, Damián está asustado de esa indicación. Entonces, eso que va digamos, de esos polos pasa por los avatares de un niño impetuoso. Hay una música que siempre... de un niño impetuoso, un adolescente ensoñador, digamos, totalmente habitado por ensoñaciones, por fantasías, un hombre sin rumbo, sobre todo cobarde a la hora de hacer valer lo que desea. Entonces es una vida que en su poquedad, porque siempre aparece Cosme como opaco, poca cosa, uno no sabe, digamos, uno se podría preguntar, qué es lo que a mí siempre me suscitó, si eso es vida o un remedio de vida, ¿no? Como lo plantea. Al punto que cuando se declara que Cosme puede considerarse como una novela de formación o una novela de educación, enseguida asalta la paradoja de si, como se escribió uno de los trabajos, si no se trata más bien de deformación, una novela de deformación. Entonces este chico de nombre Cosme, que ya Porfirio Barba Jacob había señalado, ya de entrada Cosme es un nombre opaco, que no dice nada, inclusive él va a decir es un don nadie, el don nadie de la novela es Cosme, y uno enseguida, lo que impacta, bueno, cuando los que han leído y los que lo van a leer, es que casi nunca puede hacer nada hacia afuera, no puede actuar. Es la casi absoluta pasividad, como si hubiese una ausencia de sí mismo en cada acto, y su refugio son las ensoñaciones en las que ahí sí triunfa y completa y corrige, etcétera, todo lo que la realidad no le va. Entonces hay momentos excepcionales que se señalan, muy interesantes me parecieron, momentos en que Cosme se hace sentir de cierta manera. Uno es cuando aparece un no rotundo, cuando ya es un empleado y se le pide una cierta actuación deshonesta, él dice, me niego. A mí me recordó enseguida a Bartleby, o sea, preferiría no hacerlo en esa terquedad un poquito, digamos, extraña, pero bueno, ahí estuvo Cosme diciendo no. Pues ahí diría, ahí hay Cosme, ahí hay alguien, digamos, en este no. Y hubo también otros momentos que después lo menciono. Entonces, pero apenas aparece ese no, inmediatamente termina el narrador diciendo que sin embargo sentía una culpa que no podía explicar por qué.
Entonces dijo no, pero se sentía una culpa que uno podría decir que en toda la novela Cosme siempre tiene culpa. Hay una culpa que arrastra todo el tiempo. Entonces, desde ese mismo nombre de ese personaje, a mí sí me hizo pensar de entrada apenas, digamos, cuando me puse a pensar en el nombre. Casi todo el mundo ha dicho que Cosme, que tiene que ver con cosmética, que digamos el adornado, y entonces está la ironía de que alguien que es tan sin adorno, digamos tan simple como Cosme, ahí estaría como la clave del nombre, o cosmos, que también podría uno pensar, porque ya que se trata de una existencia como una totalidad, podría ser, pero me parece que lo que más se aproxima es San Cosme, es decir, los santos, porque son Cosme y Damián, como el padre del nombre de Cosme, que son de estos patronos de la farmacia y de la medicina, que eran una especie de mártires, gente que se dedicaba al servicio de los demás, pero que murieron quemados, vivos, etc. Entonces, pienso, el padre de José Félix Fuenmayor era farmacéutico, era boticario, y Damián, padre de Cosme, boticario. Entonces, yo, digamos así, lanzo la hipótesis que no he llevado más allá, de que en ese sentido es Cosme como hijo, un hijo eterno. O sea, alguien que queda en posición de hijo eterno. Entonces, la cuestión de los nombres en la novela es muy interesante. Yo no me voy a dedicar porque es parte de la cosa carnavalesca, digamos, que tiene esos nombres, como dice Guillermo Ortega, de payaso, de circo barato. Todos los nombres de los personajes son más bien apodos, alias, etcétera. No parece el nombre de una persona, ¿no? Sino son apodos. Y que es como el sistema de los pueblos para apodar en la vida real a las personas, que presentan sobre todo como taras físicas o éticas, y en ese sentido todos los nombres significan algo de la persona. Es como si en el nombre estuviera dicho lo principal de alguien, la característica de alguien, inclusive si es truco, si es… bueno. Entonces, por eso decía que el nombre de Cosme a mí me parece más complejo, en el sentido que yo lo estaba diciendo, y como hijo eterno. La futura madre de Cosme, que es Rebeca, quiere un hijo, pero sobre todo tiene deseo, aparentemente, digamos ahí, como dice el narrador. Persistía, lo dice literalmente, en apetecer tiernamente a su marido. Esto está en la prehistoria de Cosme, ya no es la prehumanidad, sino la prehistoria, que antecede su llegada al mundo. Entonces el autor nos pasea por lo que sería la prehumanidad, la prehistoria y lo que llama la primitiva miseria de Cosme. Entonces, en esa especie de comunidad entre reinos, vegetales, animales, etcétera, está muy influenciado también por las teorías evolutivas. Cosme, curiosamente, le da voluntad, el autor le da voluntad a Cosme cuando no es todavía un humano humanizado, digamos, sino vida animal, porque dice que se dividía, etcétera, como hacen las células, y entonces ahí sí había un impulso vital fuerte en Cosme. Pero él no pudo sino elegir su destino de estructura humana, que parece, digamos, poca cosa. Entonces el azar interviene de un modo así grotesco, y es que cae un mono en el regazo de doña Rebeca, y por eso a Cosme le salen las manos largas y peludas. Y entonces, y una especie de, también por otras cosas que comía don Damián, una especie de imbecilidad que lo acompañará por un cierto tiempo. Entonces, el punto clave es ¿cuál? Cosme siempre está desorientado en la vida, desde el momento en que se corta el cordón umbilical. Separación de la madre, comienza, digamos, nacer y comienza la desorientación.
en ese sentido es como las posibilidades como sujeto. Y dice el autor, está amenazado por 3 partes. Y era difícil sacudirse de esas 3 amenazas. Desde la ternura alimenticia, que fue lo que yo extraje para la presentación, la invitación, la ternura alimenticia de la madre que no se lo despega del pecho, y ahí esto es bien marcado, como es la mayor amenaza para Cosme es esa. Pero también el hecho de que no le haya faltado un médico todo el tiempo y que su padre era un notable farmacéutico, y así lo pone irónicamente Fuenmayor. Son 3 amenazas para él. Es decir, lo que serían ventajas y privilegios, etcétera, se vuelven el mal para Cosme. Y entonces, en todo caso, al comienzo, como ahí lo plantean como un animalito gobernado por sus impulsos, etcétera, fue transformándose en otro, que además asusta a los demás y se transforma en otro, entonces ya no lo vamos a reconocer, etcétera, en esa metamorfosis, en la latencia y en la metamorfosis de la pubertad, y en lo que termina todo ese cambio es en el refugio de toda la vida de Cosme, y es las ensoñaciones. Es un modo de salir de eso. Dice Ramón Baca lo siguiente: en la novela de Fuenmayor no hay nada extraordinario ni interesante, ni siquiera un drama intenso de amor o extraños conflictos mentales. Yo no estoy de acuerdo. Entonces, y Emiro Santos García, que es alguien de la Universidad de Cartagena que ha hecho trabajos también interesantes, dice que este relato es sobre todo un hombre al que todo y nada le ha ocurrido en la vida. Y yo recordé Houellebecq, el novelista francés, que tiene una cita donde él plantea todo y nada puede ocurrir en la vida, pero sobre todo nada. Y entonces eso me parecía muy interesante, porque me parece que Fuenmayor de cierta manera marca eso. Y ya que no puedo abordar otros aspectos, me interesa señalar la cuestión de las mujeres en Cosme, pero no solo en Cosme, sino en Fuenmayor en cierto sentido. Esto eran referencias, era solo para que ustedes vieran un poquito eso. Antes de meterme en lo otro, para que vean, la obra de José Félix es corta, realmente solo fue poemas al comienzo, o sea, él comienza siendo poeta, periodista, porque también fundó un periódico, su novela que es del 27, la otra novela que escribió al tiempo, que es Una triste aventura de 14 sabios, pero que se publicó al año siguiente, de la que yo realmente no me he interesado en ella, pero que es considerada la primera novela de ficción en Colombia, y La muerte en la calle, que es la colección de cuentos. Esta fue la primera edición de Musa del Trópico, miren qué fea, no sé. Cosme, y parte de la recepción, no lo podemos leer porque no se ve casi, pero está en un boletín del Banco de la República, en donde Ramón Illán Baca publica un trabajo sobre el humor, y aparece la recepción en los periódicos de Cosme. Esta es una de los comentaristas, picaresca aventura de la señorita Tutú, él dice que es el mejor capítulo, y este es otro que comenta Antolín Díaz sobre eso. Yo quería comentar, esta es La muerte en la calle, ahorita entonces lo vemos. Casi uno podría decir que las mujeres son mujeres que traicionan, que engañan, son mujeres a las que él solo tiene acceso en la fantasía, solo al final, digamos que parece concretar con la señorita Tutú, bajo manipulación, por supuesto, ella está interesada en otra cosa,
Entonces son mujeres que digamos, lo hieren profundamente desde el comienzo. Allí hay un personaje y es la profesora Dora, que es un personaje muy interesante porque pareciera recoger en ese personaje lo que ahorita a continuación voy a abordar, y es las lecturas que Fuenmayor se supone que hizo de Freud. A mí me llama la atención lo siguiente. Ahora vuelvo entonces con lo de las mujeres. En el prólogo que escribe el hijo de Alfonso Fuenmayor en el año 79, en la segunda edición de Cosme, él cuenta allí que su padre, que en el momento de escribir Cosme tenía 42 años y que en ese momento él padeció una especie de agorafobia, un temor a los espacios abiertos, a salir a la calle, podríamos decir de esa manera. Ese temor esa fobia que tuvo, lo recluyó en la casa durante 2 años, y eso fue el tiempo de la escritura de Cosme, el tiempo en que estuve escribiendo Cosme y la aventura de los 14 sabios. Y dice Alfonso que sobrellevaba esa agorafobia con sosegada filosofía. No sabemos muy bien qué quiere decir eso. Yo tampoco he indagado mucho, no creo que se encuentre mucho sobre ese periodo, porque hubo muchas cosas que Alfonso Fuenmayor no contó, digamos. No sé, pero bueno, eso es algo que me interesa, digamos. Pero también mencionó en ese prólogo que Fuenmayor era asiduo lector de Freud, de Esa de Queiroz, de Dickens y de Anatole France, que muchos siempre lo han relacionado con Anatole France. Entonces leía Freud, y claro, enseguida la pregunta para mí, ¿qué leyó de Freud? ¿Qué circulaba de Freud en ese momento en Colombia? ¿Qué traducciones? Freud se tradujo en España en 1923, por primera vez, algunas obras de Freud. Y entonces, bueno, ese también es un rastreo que tengo que hacer, pero puedo hacer la hipótesis de las obras que se leyeron más tempranamente acá, y por la recepción que se hizo de Freud, digamos, en la medicina, como en todo el terreno de la higiene mental, en la educación, en el derecho, etcétera, en toda Latinoamérica. Y claro, toda esta idea de las anormalidades psíquicas, pero también de la vida sexual. Entonces, eso fue un impacto, y eso entró, digamos, penetró un poco en la cultura. Y sobre todo en la literatura de vanguardia. Todos empezaron a utilizar mucho eso. Entonces, yo pienso que pudo ser la interpretación de los sueños, estudios sobre la histeria, y creo que el caso Dora, yo conjeturo que ese nombre de Dora tiene que ver con el caso Dora de Freud, me parece. Pero eso es simplemente algo que digo así. Y esto de Freud, que pienso que, bueno, que aparece en muchas partes de la novela, aunque Ramón Illambaca, precisamente en Marihuana para Goering, él pone a uno de sus personajes a gritarle a otro: Freud, a ti lo que te faltó fue trópico. O sea, como que Freud no podía entender este universo o este mundo. Y Juan B. Fernández, en el prólogo de La muerte en la calle del año 66, la que se publicó aquí en Medellín, él comienza diciendo que desde hacía muchos años Fuenmayor, antes de morir, porque había muerto el año anterior, hacía esfuerzos por sustraerse de la fuera inútilmente, por lo que ya hemos mencionado, que él era un polo de atracción, la gente quería oír qué pensaba él de las cosas, digamos, los comentarios de él. Entonces yo pienso que la calle, muchos cuentos tienen que ver con la calle, con el afuera, Cosme inclusive, pero obviamente eso tiene su contraparte, el adentro, y también hace mucha referencia a lo que interiormente, él por ejemplo dice un alma interior que es en definitiva toda nuestra vida, dice Patagato en algún momento,
me parece que todos esos ocupan un lugar muy importante, muy interesante de explorar, porque alguien que teme el afuera, digamos que considera el afuera temible, pero no deja de, digamos, ni de nombrarlo, ni de incursionarlo, etcétera, con todo y su miedo. Digamos, hay esa relación adentro-afuera que me parece interesante de explorar. Entonces, el Patagato, que es el médico sabio, que filosofa, que reflexiona, que guía a la familia para indicarle cómo debe ser educado ese niño, ¿no? Que todo fracasa, todo es... Pero Patagato, por ejemplo, muere en la calle, precisamente, huyendo de algo, porque es como una especie de aparición, no se sabe si es alguien que de verdad existe o no, que le indica, porque hay una balacera, y en el Palacio de Justicia, precisamente la injusticia que se comete, muere por una bala dirigida a otra persona. Pero yo pensaba, ¿no? Y fue mayor hijo, dice, Patagato es a veces, José Félix fue mayor. O sea, en ese personaje podría verse José Félix, pero yo dije hasta en el miedo afuera, en el miedo a salir. Por eso en esa última manera como lo narra, digamos, la muerte de Patagato, dice, el médico se sintió como empujado y adelantó por el trayecto que se le señalaba, o sea, y continuó con paso quieto, aunque un tanto asombrado de sí mismo por la docilidad y la precisión con que seguía la línea de marcha fijada por un desconocido. Alguien le dijo, no, siga por aquí, y él siguió, sin pensarlo. Entonces, con reveladora bruma se nos muestra que sintió, comillas, que ese ser extraño lo vigilaba y desde lejos lo influía. Entonces, me pareció muy, muy interesante esa cuestión de lo amenazante que es el afuera. Entonces, bueno, ya para volver un poquito al título, que ahí sí se me iba desdibujando, que es el humor. Entonces, el humor caribeño se nos iba yendo, porque la novela es trágica, o sea, es tragicómica. Todo el tiempo uno siente que hay algo muy doloroso, digamos, al mismo tiempo que toda esta parodia o comedia, o como uno la quiera ver, digamos, como se ha definido desde diversos puntos de vista. Y allí, entonces, yo pensé, no porque José Félix lo haya leído, pero me es útil pensar en Freud y Bergson, y que fueron, digamos, cuando uno va a trabajar sobre fenómenos ligados a la risa, estos son autores obligados. El uno, Bergson, porque él se puso a pensar más como cómo se fabrica lo cómico y lo que resulta cómico, pero el Freud, claro, él lo que quería ver era la relación del inconsciente con el chiste, por ejemplo, con la risa. Entonces, en una primera versión, Freud considera que es supremamente placentero para nosotros, digamos, un chiste resulta placentero porque hay una especie de ahorro de energía. Alguien dijo por uno, hizo por uno algo que a uno ya le resulta, digamos, ya él lo dijo, digamos, esta cosa que es trágica, y alguien se burla, y a mí me resulta gracioso, me resulta chistoso, chiste en ese sentido, no el chiste armado de salón, sino algo que resulta una agudeza. Yo me río porque de cierta manera ya no tengo que hacer ese gasto, digamos, ni de dolor ni de esfuerzo, y me relajo. Y en ese sentido todos nos contagiamos de eso, pero tenemos que compartir ciertos códigos. Pero el humor, en cambio, que me parece más interesante para mirarlo por este lado, que es un escrito de Freud ya bastante después al del chiste y su relación con el inconsciente, ahí sí tiene que ver con más como el enfrentar ese sentimiento profundo a veces de inhabilidad, de inautenticidad, de imposibilidad, y en ese sentido todo lo trágico está relacionado, o sea, el humor se relaciona más con lo trágico. No es lo contrario de lo trágico, más bien nos aproxima a lo más trágico de lo trágico.
Entonces, eso no es una hipótesis novedosa, pero tiene consecuencias, digamos, cuando uno la piensa. Entonces, en el trabajo sobre el humor, Freud relaciona, yo no voy a traer los términos técnicos ni nada, pero con, digamos, algo en uno que se relaciona con una doble vertiente del padre. Un padre protector que te dice que bien lo hiciste, etcétera, y entonces te hace que te sientas bien, y un padre que sanciona, que juzga severamente. Entonces esa contradicción, digamos, el lado de la severidad paterna, que es más severo, entre más sacrificios se hagan, y por ejemplo en Cosme uno puede ver todo el tiempo, renuncia. Cosme siempre renuncia. No lo puedo afirmar así tan, porque como en Cosme uno no ve tanto sujeto, pero él siempre renuncia y le parece que al renunciar a algo podría obtener, digamos, entonces siempre se guarda las cosas, siempre cuidando que la otra persona no se ofenda, etc., pero también siempre con mucho miedo de la reacción de la otra persona. Entonces, es por un lado la severidad paterna y por el otro la faz protectora del padre. Esta última permitiría un poco de placer al yo, digamos, sin alcanzar la intensidad que el chiste puede tener. Y el humor tiene esta característica y es poderla dirigir hacia uno mismo. Y entonces, en ese sentido, se puede uno defender de las posibilidades de sufrimiento. Entonces, reírse de sí mismo siempre es, digamos, algo mucho más beneficioso que reírse de los demás. Tomar por objeto a otros para reírse, sí, produce algún alivio, pero no es lo mismo que ser un objeto de esa, digamos, de esa distancia. Entonces, el humor tiene una dignidad emancipadora, enaltecedora, no es resignado, es opositor. Entonces, claro, Cosme no se opone, pero Fuenmayor sí, digamos, como autor, en ese sentido, digamos, su obra. Y hay una primacía del principio del placer, podríamos decir. Entonces, cuando Freud resume, a mí me parece siempre muy bonito como él lo dice, es como si a uno el mundo se le apareciera, y él dice, es como si alguien dijera, véanlo, ese es el mundo que parece tan peligroso. Un juego de niños, bueno, nada más que para bromear sobre él. Entonces, es como el movimiento que Freud dice que pasaría cuando el humor es lo que está, cuando uno pone el humor por delante. Es que eso que parece tan duro afuera, entonces se alivia. Entonces, el humor es antiheroico, es una llamada a la modestia, sí, es humilde, si se puede decir. El humor es humilde y yo creo que es el tipo de humor, aunque no entre en clasificar los usos que hace José Félix Fuenmayor, que ya hay los estudios críticos, digamos, para eso, los usos que hace de todos los fenómenos de cómico, la cuestión del carnaval, la sátira, ¿cómo le han llamado ahora? Se me olvidó, la sátira menipea, bueno, todos los sainetes, etcétera, todas las posibilidades, porque realmente uno lee la obra y sí, tú puedes ver solo comedia, pero al mismo tiempo siempre marcando, bueno, una de las lecturas que se han hecho siempre relacionándola con el grotesco criollo, que a mí me parece, bueno, leyendo un poco sobre eso, me parecía que es bastante acertado también tomar esa perspectiva. Entonces, el asunto es con el humor también, que es siempre lo que se dijo a José Félix Fuenmayor, es que era alguien que sacaba de cada detalle cotidiano algo importante, digamos, como que no dejaba pasar a veces pequeños detalles de la vida diaria, no es las grandes cosas que pasan en el mundo, son las cosas que pasan todos los días y él sabía leerlas, digamos, bueno, de un modo original, de un modo que además sugestivo, que hacía que los demás también pensaran sobre eso.
Entonces, lo del grotesco criollo, que es como esas formas populares del teatro argentino, solo voy a decir esto, y es que la comicidad en el grotesco surge de anomalías profundas y de contradicciones. Esta cita es de Claudia Kaiser, que es la que propone eso, de contradicciones entre unos actos exteriores risibles y una interioridad dolorosa. Y uno no puede negar, o sea, todo el tiempo, Cosme, lo que uno ve es doloroso, o sea, supremamente doloroso. Todo lo que le pasa, todo destinado a fracasar, todos los malentendidos, siempre humillado, siempre el desencuentro, etc. Entonces, eso lo muestra Gina Villamizar con un cuento de José Félix Fuenmayor, el de, ¿cómo era? Utria, ahora se me olvidó, se me olvidó cómo se llama el cuento. Utria se destapa, que es buenísimo, entre otras cosas se lo recomiendo. Entonces, volviendo a la cuestión de las mujeres, hay este apartado. Dora es una profesora incestuosa, que tiene una relación incestuosa con su primo y con los niños de la escuela. Cosme, el primero, digamos, despertó en ella, hizo, digamos, asociación erótica entre su primo por una cierta pose en la que encontró a Cosme y despertó en ella el deseo de tocar, entonces lo castigaba, etcétera, con tal de estar cerca del niño. Y así le pasó con otros. Entonces, pero José Félix Fuenmayor lo sabe decir de una manera, es decir, el drama de alguien que además pues tuvo que reprimir eso toda la vida, ¿no? Es decir, alguien que podríamos decir ahora pederasta, que trabajando en un colegio, como también puede ser frecuente, que tuvo que renunciar toda la vida a lo que le era más deseable. Entonces, plantea esos dramas como así como al pasar, ¿no? Pero son, digamos, esos dramas que son terribles, digamos, que con la vida sexual de las personas. Y bueno, y las otras siempre eran malas mujeres. Me llamaba la atención, digamos, ese punto. Y entonces, en este cuento que es hermoso, que es el que le da el título a la compilación de cuentos, que es La muerte en la calle, yo quería que lo leyéramos porque me parece muy interesante para comentar. Y es este hombre que es un mendigo, un hombre que vive en la calle, que es hermoso, de una ternura impresionante, porque también esos personajes como Cosme, o sea, siempre hay la maldad de unos, los comerciantes, la gente que está, digamos, totalmente sojuzgada por el dinero, y la ingenuidad de otros, digamos, la pureza que aparece y tal. Y este es un personaje hermoso, el de La muerte en la calle. Entonces él dice, como al pasar, como está hablando de lo que fue su vida, y de repente como al pasar, hay un peligro y yo lo tuve. Miren, perdón, y comento, es una edición que hizo la Universidad del Norte para sus estudiantes, gratuita. Entonces recogió 4 cuentos de José Félix Fuenmayor en un librito así. Yo no sé por qué no lo traje, se lo hubiera regalado además. Hay un peligro que yo lo tuve y es el misterio de la mujer, así lo pone, el misterio de la mujer. Yo me dije, eso tengo que averiguarlo, y me puse a fijarme en las mujeres, pero el misterio no se me resolvía con cualquier mujer en que me fijara. Un día vi a una que estaba sentada y se me pareció a mi mamá, pero se levantó y ya no se parecía. Otra vez me iba delante una mujer que en el bulto y en los movimientos era como mi mamá. Eso veía yo, pero cuando me la pasé y le vi la cara, se fue el parecido. Me sucedió también que yo iba distraído y de pronto oí la voz de mi mamá. Alcé la cabeza y vi unas mujeres que iban hablando, pero la voz de mi mamá no volvió. Entonces yo me puse a pensar
que mi mamá estaba como repartida en pedazos y también en pedacitos entre otras mujeres. Esto me gustó al principio y yo las seguía disimuladamente y con el misterio dándome vueltas en la cabeza y que a veces comenzaba a regárseme por todo el cuerpo. No es hermoso como dice. Pero después me molestaba que una mujer pudiera ser en ninguna cosa como mi mamá. Y entonces ya no les hallé más parecido. Primero pensaba yo, es que se los estoy negando porque sí lo tienen. La verdad la vi al fin cuando comencé a sentir los tironcitos. Esos parecidos no existían y era que el misterio de la mujer me los ponía como trampa. Y ya no quise averiguar más el misterio de la mujer. Entonces, sí, es bastante impresionante en este personaje, pero en Cosme, o sea, podríamos pensarlo para Cosme también. Una situación parecida, porque es muy claro, lo plantea Fuenmayor, la relación de Cosme con la madre, digamos, que lo quiere todavía in útero. Todo el tiempo, digamos, ¿no? Porque bueno, eso es evidente que se quiere mostrar en la novela que no se atinó en la educación de Cosme. Uno puede pensar porque no hay posibilidad de atinar, o también porque no hay método bueno, podríamos decir, para un caso así, o se equivocaron de palmo a palmo, por lo que siempre han dicho que lo quisieron proteger demasiado. Pero me pareció hermoso que ese fracaso de Cosme tuviera que ver con algo así, digamos, con lo que él no puede, lo que no puede encontrar de su madre, pero al mismo tiempo lo que encuentra de su madre en toda mujer que le es, entonces porque aparece como un impedimento, es como si él no pudiera tener acceso a ellas. Solo puede en la fantasía. Una vez que quiere hacer, no se atreve, digamos, no se atreve. Mira, como una vez que a la señorita Tutú se asoma hace un huequito para poder verla, pero resulta que lo que ve es que ella está con el capitán del barco. Entonces, y la Lucita, que es su primer amor, la Lucita que le escribía cartas de amor y él fantaseaba y no se atrevía a mirarla para no ofenderla, porque era también esa idea de la mujer idealizada que no se puede tocar, pero que se desea mucho, pero en tanto idealizada, por eso algunos han hablado del amor cortés, o sea, un amor que se sostiene en tanto no es posible, o sea, mientras sea imposible. Lucita resulta que le escribía las mismas cartas a otro niño. Y eso queda en evidencia, digamos, entonces la traición en la pubertad, que cosa que, digamos, está marcada durante toda su vida. Entonces, para terminar, para que podamos conversar, cuando se define que Cosme, porque es una parte del texto que lo utilizó Orlando, pero se define... Cosme muestra la marcha espantosa del que no sabe a dónde va, que es al final, ¿no? Pero uno podría decir todo el tiempo es esa. Ni qué busca, ni qué lo aguarda, ni cuándo ha de detenerse. Y va, digamos, en ese universo que se había caracterizado por su fragilidad. En eso aparece en La boca de Remolungo, que es un capítulo súper interesante, que es donde también se supone que es Fuenmayor revelando en cierto sentido cómo escribió la novela o cómo escribe él. Remolungo, que es como se ha dicho, una puesta en abismo, porque aparece Remolungo como escritor de una novela que termina no existiendo, donde habla con Cosme y dice algunas de las ideas, digamos, sobre tiempo, espacio, etcétera, y los personajes. Entonces Remolungo dice lo siguiente: ni las biografías son originales. Los hechos de un hombre, por singulares que parezcan,
tienen precedentes y repeticiones. Alguien lo hizo ya, y eso estaba como también presente en Fuenmayor. Alguien ya hizo algo de lo que a uno se le ocurrió y alguien lo hará también después. Son limitadas las posibilidades, digamos, uno podría pensar las posibilidades que tenemos como humanos de hacer cosas distintas, originales, etc. Sin embargo, claro, cuando los elementos se reúnen de cierta manera, aparecen las singularidades. Y por eso él dice, en toda situación puede darse un viso nuevo, y a la hora de la verdad se trata de eso, cómo alguien vive algo, aunque sea parecido a todos los demás. Y entonces hay una metáfora de Houellebecq, precisamente en esta otra cita que yo les daba, dice, sobre el cansancio de buscarse a uno mismo, sobre la fatiga del individualismo occidental, que es engañosa porque nos propone una posibilidad de aventura permanente. Esto de que todo puede suceder en la vida y sobre todo nada, es una de las frases, dice Houellebecq, de ese libro. Y para mí también. Y creo que eso fue ilustrado a la perfección por Fuenmayor. Es decir, lo que extraordinario en la comedia, pero que en la vida es lo común. Y bueno, yo con eso termino, a ver si podemos dialogar sobre tanta cosa que me salto. Bueno. Profesora, muchísimas gracias. Bueno, y entonces ahora le damos la bienvenida al profesor e investigador de nuestra alma mater, Gustavo Adolfo Bedoya Sánchez. Él es magíster en literatura colombiana de la Universidad de Antioquia y doctor en historia de la Universidad Nacional de Colombia, actual integrante del grupo de investigación Colombia, Tradiciones de la Palabra. Ha sido becario de diferentes instituciones, entre ellas del Servicio Alemán de Intercambio Académico, que es el DAT, del Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional de Colombia y la Alcaldía de Medellín, autor de diferentes capítulos de libros y artículos en prensa especializada sobre historia e historiografía de la literatura colombiana. Ambos van a sostener una conversación sobre el autor propuesto. Para ello, les rogamos permitir que el intercambio de ideas y el diálogo sea fluido entre los individuos, aportando con preguntas o comentarios breves, claros y concisos, siempre con criterios de respeto a la participación plural y al uso eficaz del tiempo disponible. Recuerden que quienes deseen participar deben levantar la mano para yo entregarles el micrófono. Recibamos al profe con un aplauso también. Buenos días. En principio, yo quiero agradecer la asistencia de todos ustedes. Ustedes son los más importantes de esta cátedra. Sin ustedes no existiría este espacio. Por supuesto, agradecerle a la profesora Judith Nieto, que hace posible nuestro encuentro cada 8 días. Nos reúne cada 8 días en esta cátedra, curso. Ustedes creo que ya están viendo que no es cátedra, sino que es un curso. A veces algunos lo podemos pensar como un seminario, ¿cierto? Cada 8 días, 2 horas, hay lecturas, la gente lee, viene, conversa. Incluso es un seminario universitario de la Universidad de Antioquia. Lo mejor de ese seminario es que no pagamos matrícula, ¿cierto? Mentiras. Lo mejor es que no hay examen, no hay evaluación, o eso creen ustedes. Es broma por el... Por supuesto, también agradezco a la profesora Carmen Elisa Escobar por la lectura que hizo de la novela, de esta novela que nos reúne el día de hoy. Es una lectura que yo espero podamos contrastar pues, con otras y con las apreciaciones que tienen ustedes. Yo voy a tomarme un par de minutos, pero la idea es que entre todos conversemos. Debo decir que la novela que nos reúne el día de hoy es un caso sui generis en la historia de la literatura, no solo colombiana, sino de América Latina. Esto no lo digo yo, lo dice un estudioso, se llama Ángel Rama.
este hombre establece una serie de novelas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX que se separan de la tradición literaria, la tradición clásica del siglo XIX, esa tradición de literatura romántica o literatura realista. A él le interesa mucho una serie de novelas que por primera vez están explorando el tema de la ciudad. Esta novela, este libro del que habla Ángel Rama se llama La ciudad letrada. Entonces le interesan mucho estas obras que tratan por primera vez la ciudad, que tiene un lenguaje que es llano, sencillo, directo, no es un lenguaje adornado. Además de eso, le interesa este tipo de novelas donde hay una forma de tratar el lenguaje muy moderna, muy estilo de los escritores de vanguardia de Europa o de los Estados Unidos. Estoy hablando muy duro, muy bajo, ¿no? Ok. Profesor, ¿le está molestando el proyector encima? No. A mí sí, un poco. Sí, entonces Sí. ahorita la apago. Yo creo que incluso se si puede me apagar, corro, se no puede pasa apagar. nada. Ahí ya está bien. Ahí estoy bien. Listo, muchísimas gracias. Entonces, estaba diciendo que Ángel Rama establece que esta obra es supremamente importante, singular en la tradición literaria, no solo de Colombia, sino de América Latina. Es la obra que nos reúne el día de hoy. Son diversas las formas en las que ella ha sido leída. Se nos ha dicho que es una novela urbana, que es una novela distópica, que es una novela parca, que es una novela realista, pero de un realismo sucio, en fin. Son muchas formas, repito, en las que ha sido leído, en que ha sido leída la obra. Yo voy a empezar con una pregunta muy general y luego una pregunta pues, para nuestra invitada que tiene que ver con lo que ella nos ha dicho. En principio creo que hay una pregunta obligada y es, profe, ¿usted cómo llega, cierto? Ya que no es una profesora especializada en lo literario, ¿cómo llega a una obra literaria? ¿Por qué se dedica al estudio de Cosme? ¿Cuál fue? ¿Qué es lo que hace que llegue a la lectura de esta obra? Y otra pregunta, esta pregunta tiene que ver con algo que usted nos dijo. Si el humor nos aproxima a lo trágico, el humor de la obra, la risa en la obra, nos aproxima también a la crítica de la sociedad, exactamente de la sociedad colombiana de principios del siglo XX. Entonces, si quiere, empecemos hablando de estos dos puntos y ahora nos volvemos a ver. Sí, tenía pensado decirlo, pero lo olvidé. Bueno, la literatura, que no, obviamente no tengo formación literaria, pero el gusto literario sí, el gusto por la literatura, yo diría el amor por la literatura desde muy temprano. Entonces, eso por un lado, digamos, en términos de gusto, de pasión, de amor, etcétera. Hay otra razón, diría profesional, y es que en el psicoanálisis, digamos, cuando uno está dentro de una disciplina, siempre consideré que la disciplina en sí misma y solo en sí misma no basta para entender, digamos, este terreno que es tan importante, como por ejemplo es una novela que uno también podría decir psicológica, podría atribuirle muchos, pero esto por supuesto no es porque lo diga yo. Freud ya se había dado cuenta que hay muchas respuestas que el psicoanálisis no se puede dar, o no se pudo dar, o no se puede dar todavía, habría que decirlo, y que por supuesto que en la literatura están, porque digamos, en el sentido de que la literatura está en relación con la creación y en el psicoanálisis es otra cosa. Entonces, siempre un creador es quien pone, digamos, la cuota de las preguntas, que para mí me parece lo importante, Cosme, es que están las preguntas que los humanos siempre nos hacemos. De cierta forma, ahí están, o sea, las preguntas cruciales de la vida están planteadas ahí. Y Freud siempre recurrió a la literatura, siempre consideró que la literatura, por supuesto, daba las respuestas mucho antes que las que podría dar la ciencia o el psicoanálisis. Entonces, en mi caso particular, en un determinado momento de mi formación en psicoanálisis, yo nunca dejé de leer, por supuesto, otras cosas, pero ya me interesó de otra manera, es decir, acompañar
cada punto de indagación que me interesaba, siempre con la literatura, la filosofía, es decir, con los textos que siento que me enriquecen, que además me hacen ver de otra manera todo. Entonces, para mí ahora, con la pregunta por el Caribe, ¿cómo no? Bueno, eso es por un lado, ¿cómo no voy a leer la literatura del Caribe, de mi tierra, digamos, en cierto sentido? Aunque tengo esta idea también un poco cosmopolita, en cierto sentido. Y lo otro es que cuando leí a José Félix Fuenmayor fue un impacto impresionante, y que fue La muerte en la calle. Y yo dije, ¿esto qué es? O sea, cuando lo leí por primera vez, aquí hay algo muy importante, o sea, hay un escritor que no es un escritor cualquiera, aquí hay algo que vale la pena indagar, abrir. Esa es una. Sí, y antes de la segunda, yo le repito la segunda pregunta, pero voy a aprovechar. La profesora nos habló ahorita de las pocas obras que terminó escribiendo José Félix Fuenmayor, aunque todavía no existe una edición de sus crónicas, de sus textos periodísticos, estamos esperando, así que todavía hay mucho de José Félix Fuenmayor que no hemos leído. Hay un libro de poemas, ¿sí? Allí nos mostraron la portada, un libro de poemas que algunos de los críticos han llamado modernista. Está el libro, la novela que nos reúne el día de hoy. Hay un libro de cuentos. Este libro de cuentos ha sido llamado como quizás uno de los mejores ejemplos en el momento de la literatura norteamericana, de la adaptación de las formas composicionales y de las formas de escritura de la literatura norteamericana, de lo que se estaba escribiendo en ese momento. Y esta novela corta de una triste aventura de 14 sabios, que ha sido catalogada como, dicen, la primera obra de ciencia ficción. Yo quiero volver sobre la idea inicial de la importancia de este autor para nuestro contexto, un autor invisibilizado en muchísimas ocasiones. Recuerden que estamos hablando de 1928. Cosme arranca con un epígrafe de Wells, el mismo autor de ciencia ficción, quizás el autor de ciencia ficción más importante, así que tenemos pruebas de que Fuenmayor leía ciencia ficción, o por lo menos leía a Wells. Lo más seguro es que leyera también a Verne, ¿cierto? Y para nuestro contexto es una cosa de supremo valor el hecho de saber que alguien a principios del siglo XX ya se estaba interesando por este género que hoy en día es el género que más se vende, la ciencia ficción, y que nosotros ya tenemos pues antecedentes, no solamente eso, sino Osorio Lizarazo, un escritor bogotano, escribió Barranquilla 2132, 10 años después de la escritura de esta novela. Esto, repito, para sumar acerca de la importancia del autor. La profesora nos mostró ahorita la edición de la Universidad del Norte, ¿cierto?, de La muerte en la calle. Esa edición existe digital, no sé si legal o ilegal, pero está digital, así que pueden buscarla y la podemos bajar. Repito, no sé si es, sí, es legal o ilegal quien la haya subido, pero yo no tuve la oportunidad de tener el libro, pero sí lo tengo digital porque, repito, se puede bajar. Profe, la segunda pregunta es muy sencilla. Sí. Usted nos había dicho, a partir de Freud, que el humor nos aproxima a lo trágico. Entonces la pregunta es, ¿ese humor, la risa que está evidente en Cosme, nos aproxima también a la crítica de la sociedad, sobre todo a esa sociedad colombiana de principios del siglo XX? A mí se me viene a la cabeza La violencia de la ciudad, ¿cierto? El filósofo es asesinado, pues recibe una bala que no era para él, la recibe en el ágora. Eso también es curioso, ¿cierto? Que el filósofo muera en el ágora. Pero también el sistema educativo de la época, que enseña cosas que no son útiles, ¿cierto? No estamos hablando del día de hoy, estamos hablando de principios del siglo XX, donde el sistema educativo no enseña cosas útiles, y además donde la profesora Dora es quizás la persona menos confiable para dejarle la educación, ¿sí? Una potencial pederasta, la educación a sus hijos, y sin embargo esto pasa allí. Pero también la intervención extranjera de esta empresa aparentemente norteamericana o inglesa que le quita las propiedades a la familia, y el afán de lucro evidente en todos los personajes. Recuerden, no estoy hablando de 2019, estoy hablando de principios del siglo XX, donde se ve claramente la intervención extranjera, se ve el afán de lucro en todos los personajes, donde
la sociedad parece hecha para el vivo, ¿sí? Los soñadores, los que nos permitimos reflexionar, nos permitimos leer y contemplar la vida, somos engañados constantemente entonces en esa sociedad. Repito, esa es la pregunta. Sí, por supuesto. Eso, bueno, casi que todos los estudios críticos es lo que más resaltan. Es porque es muy evidente la crítica, más en sus cuentos, la crítica, el contraste, por ejemplo, también entre lo rural y la ciudad como fenómeno que va engullendo a los pequeños, digamos, a la gente que se dedicaba a oficios como boticario, el médico, etcétera. Todas estas empresas que llegan, comienzan, digamos, a despojarlos de sus medios de sustento. Siempre, bueno, Eir lo muestra muy bien, pero tú dijiste ahora algo que se me escapa al final. El lucro, el afán del lucro de los sí, personajes. Y había una educativo, novela contemporánea sí, que no sé si tú acuerdas que muchos mencionan, pero yo no la he leído, en donde aparece esta expresión que era muy, muy, digamos, yo creo que hoy también se podría aplicar, y es que haz dinero honestamente. Y si no puedes, haz dinero. O sea, es como el mandato eso. Y era como lo que circulaba en ese momento. Es la verdad, yo considero que la crítica que él hace es potente, es muy interesante porque es de alguien que sabe finamente, además porque hasta en el lenguaje, por ejemplo, ese Utria se destapa, es un campesino que llega a la ciudad, que intenta imitar como habla la gente de bien, digamos, por decir así, y lo que dice son una cantidad de disparates, y entonces esa desesperación, es que por eso digo yo que es bien trágico, porque la desesperación de él, querer ser como los otros, pero claro, el desajuste porque usa las palabras sin saber ni qué significan, y entonces es una jeringonza, digamos, la que él hace, y hay un momento precisamente que explota, digamos, como que eso de ese sometimiento, y él sale, digamos, como a la plaza pública, por decir así, y hace su discurso que, por supuesto, para los demás es un loco. Entonces, y está en el lenguaje también, como esa imposibilidad de asimilarse, digamos, a una clase social que además lo acaba todo. Entonces a mí me parece que sí, que el humor está al servicio de eso, está al servicio de todo lo que es trágico, es también la desigualdad. O sea, porque uno puede ver ¿qué más real, por decir, que la desigualdad? Que es patente siempre, o sea, es una cosa que golpea todo el tiempo, y eso es lo que él pone también en evidencia. Siempre hay la desigualdad, en todos los sentidos, el desencuentro, el abuso, entonces también como la gente desconsiderada, la gente que está pensando cómo tumbar al otro, y hay aquí, lo que pasa es que yo no hablo de porque no lo conozco bien, pero siempre hay mención al sablazo, como se dice, yo no sé si aquí se usa la palabra sablazo, me tiró el sablazo, como por plata o para conseguir algo de mí. El lance, sí, él tiró el sablazo, y entonces él usa muy bien todas, o sea, como con mucha sutileza, es como si conociera cada detalle de eso que pasa en las relaciones humanas y en la deshumanización de las relaciones, producida pues por estos nuevos capitales, que sí fue un cambio. Entonces, como la gente estaba tan feliz en Barranquilla del Progreso, él veía otra cosa. Porque claro, la gente, la nueva, bueno, había Fenicia, etcétera, y por ejemplo Julio Enrique Blanco ya en el 40 y pico hablaba de la nueva Alejandría. O sea, estaban todos eufóricos, claro, porque había un movimiento cultural muy importante, como hoy lo podemos corroborar, pero al mismo tiempo había toda esta cosa que se movía y él estaba muy atento a eso. Yo no sé si ustedes tienen preguntas o si yo monopolizo el discurso. Por acá tenemos una pregunta. En primer lugar, muchas gracias por la cátedra, seminario, curso. Bueno, ¿Cómo se llama? yo parto de que no tengo formación psicológica, pero tengo
un interés, una afinidad con la teoría psicoanalítica de Jung, más que de Freud incluso. De modo que en la exposición de la profesora noto algunos acercamientos arquetípicos, por ejemplo, cuando hablaba de la mujer y aspectos de su madre que replicaba o encontraba repetidos en otras mujeres. ¿Qué puede haber de eso ahí? De Jung no sé nada. Bueno, algo, pero no como para responderte a eso, porque soy como muy freudiana. Y como hubo un distanciamiento, yo me he negado, pero eso no quiere decir que va a ser para toda la vida, porque hay cosas que tengo que ir a buscar en Jung. Pero hay algo en la novela que tiene que ver, que él introduce en la novela también toda esta cosa de espiritismo, perdón por la asociación con Jung, pero como la cuestión de los espíritus, inclusive en la concepción de Cosme. Y después hay un capítulo que realmente no entendí muy bien y tendría que volver sobre él, donde ellos hablan de eso, Damián y Patagato, de la posición frente a los espíritus. Entonces yo pienso que es todavía mostrando un poco todavía lo que del pueblo hay en la ciudad, como lo que se conserva intacto de cierto modo, así tú tengas, digamos, la ciencia, la inteligencia, la cultura, etcétera, como que se sigue conservando algo de este mundo esotérico, o no me viene la palabra, Dios, se me olvidó la palabra. No, supersticioso. Digamos, como la cosa supersticiosa que siempre está circulando, ahí él lo deja entrever, ¿no? Porque todo esto siempre, Patagato es, y resulta que Patagato, y la idea de Dios también me llama mucho la atención. Yo no toqué nada de eso, casi nadie habla de eso, pero está todo el tiempo allí. Perdón, pero entonces para terminar lo del arquetipo, la madre como arquetipo, yo no creo que sea la madre como arquetipo, es su madre de la que él nació. No la madre, me parece que en este caso no es la madre como una, digamos, una imago, como se dice, válida para todos, sino que es Ramona la que él busca. ¿Ah? Sí, a mí me parece, creo, pero sí, pero es interesante tu pregunta porque valdría la pena explorarla. Yo creo que es Ramona la que él busca en todas las mujeres. Acerca de las supersticiones, lo que guía al final a Damián lo guía aparentemente una visión de su esposa cuando muere su esposa, y es lo que lo lleva a ese potencial suicidio guiado por un espíritu, ¿no? Y el hecho de que el personaje Patagato sea una especie de filósofo, pero que es un filósofo que se presta simplemente a conversar y no llegar a nada útil, ¿sí? Es como patente, es evidente en la novela que se quedan simplemente en la cuestión de conversar, de reflexionar, pero nunca de exponer nada que pueda servirle a este personaje. Aunque se supone que él es como el guía de Damián, pero después se cambian los papeles, ¿no? Al final Damián demuestra que fue un buen estudiante. Sí, que fue buen estudiante. Incluso sí. Cuando se escucha la noticia del asesinato de Patagato, recibe a su hijo con un comentario muy irónico, muy sarcástico, que era lo que hacía Patagato, por ejemplo, cuando recibió la noticia de la muerte de su comadre, en este caso pues de la madre de Cosme, recibe al viudo con un comentario de este tipo. Y yo había dicho, pero no sé, aquí no lo vi, cuando el no de Cosme, hay otro empuje que le viene del padre, y es cuando le dice cobarde. Entonces, siquiera que algún día le dijo cobarde, digamos por decir, porque es lo que empuja a Cosme a un acto que era el de reclamar el dinero, porque él quería hacerlo, pero nunca se atrevía. Y entonces en ese acto aparece de todas maneras también su miedo. Enseguida la fantasía de que va a ser golpeado, etcétera, como efectivamente muere, golpeado. Porque la novela va
Pues uno no puede decir el final. Si lo escucharon. No, no muere. No muere. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Hay algo? Quería preguntarte algo en relación a... Aquí llevan... quería, Carmen Elisa, darte las gracias, me pareció excelente el trabajo. Y te quería preguntar también sobre el asunto de la agorafobia y su relación a la letra, porque el acto de escribir, cuando le tenés miedo al espacio abierto, te encerrás a escribir. Sí. Y esa visión que él tenía, que ahora contrastaba de esa Barranquilla que se movía en una euforia de Alejandría, y él veía y leía otra cosa. Desde su, digamos, desde su síntoma, pues te quería preguntar eso. Sí, fueron 2 años de encierro, o sea, de lo que habla su hijo. Él tuvo como 8 hijos, pero Alfonso, que es el del grupo Barranquilla, porque quien comenta eso es uno de los miembros, de los llamados miembros del grupo Barranquilla. Y entonces él dice que 2 años estuvo recluido escribiendo, 2 novelas salieron, esta pequeñita de ciencia ficción y Cosme. Entonces es un miedo o una fobia, vamos a ponerle mejor fobia, que tenía un efecto no paralizante de la escritura, digamos. No paralizante porque es como un interior siempre en producción, pero sí se cerraba al exterior. Fue un síntoma pasajero, pero si uno lee a Renowitsky, siempre estuvo intentando no salir. Siempre estuvo, o sea que uno puede pensar que ese miedo lo acompañó toda la vida, toda la vida. Sin embargo, allá se presentaba a las reuniones y tiraba como dicen, tiraba línea y los dejaba todos siempre con sus salidas, digamos, porque él decía una especie de construcción de los textos. Y bueno, entonces yo tengo que pensar más eso, porque como hay tan poca información sobre ese miedo de él, pero lo que es evidente que fue un miedo productivo desde el punto de vista de la creación. Sí. Sí, sí. Y mira que entonces con el doctor afuera, la muerte en la calle, o sea, la calle está todo el tiempo, como un espacio amenazante. Y no es una calle solamente mencionada, sino que es una calle que nosotros que conocemos, es decir, que las historias nos dicen de cómo era esa ciudad naciente, ¿cierto? Cómo era, de nuevo, vuelvo con la intervención de las empresas extranjeras que estaban dejando sin trabajo a los pequeños negocios de la ciudad. Todo esto se ve, todo esto se evidencia en la novela. Entonces no era una ciudad imaginada o un afuera imaginado, sino que era el afuera que quizás le contaban o que él podía darse cuenta cada vez que salía, las pocas veces que salía, ¿cierto? Sin necesidad de mencionar Barranquilla, sin necesidad de ponerse en la idea de hacer crítica social o pues nada de eso, sino que estaba construyendo una novela, ¿sí? Y en la novela es evidente que la descripción de las calles, de las casas, nos dan a entender que es una ciudad, no cualquier ciudad. No Barranquilla, no necesariamente pues Barranquilla, es una ciudad posible. En cambio aquí sí firma Barranquilla. Barranquilla. Y en la aventura de 14 sabios, ahí sí firma Barranquilla 1926. Y es un grupo de científicos de Barranquilla que van en una nave espacial y en esta nave, por cosas de pues un accidente, terminan encima de un meteorito, ¿ya? Y en el meteorito los personajes empiezan a reflexionar como si se tratara de diálogos socráticos, ¿cierto?, sobre realmente qué es lo que está pasando y advirtiendo una serie de razones netamente científicas de por qué ellos van a esa velocidad, por qué se ven así, cuánto tiempo está pasando, etcétera, etcétera. Es decir, las mismas preguntas que se estaba haciendo Huxley, por ejemplo, en la época, Wells, ¿cierto? Es decir, los autores de literatura de ciencia ficción de la época. Y ahora yo te puedo preguntar algo yo a ti sobre no sé si se puede. Que también la sexualidad, no sí. se puede. Sobre la sexualidad también, perdón claro. por el tema, pero es que ese Claro. es un punto porque que aparece también Claro. allí. Yo aludo al aspecto de la ciencia ficción, ¿cierto? Pero la ciencia ficción
antes que nada es literatura, tiene que ser literatura, entonces la discusión de la velocidad, de la gravedad y todo esto es secundaria porque realmente lo que está entre líneas es un problema de un esposo que ya no se acerca mucho a su esposa, ¿cierto? Y entonces esta esposa conoce a alguien en este viaje y quizás, no voy a contar el final, quizás le vaya mejor acercándose a otra persona y no a este científico, ¿sí? Entonces la cuestión de la ciencia ficción es simplemente como en toda la ciencia ficción, que vale la pena leer, la ciencia ficción es simplemente una excusa para tratar un tema netamente humano, en este caso la sexualidad de estos personajes. Pero miren también que se repite, en cierto sentido, el caso de mujeres libidinosas, por decir así. Porque Ramona, la madre de Cosme, pero también todas las mujeres, Tutú, etcétera, aparece muy evidentemente un esposo que se ve en apuros respecto a los deseos de su esposa. Hay otra cosa en el mismo caso, que se repite en las dos novelas que a mí me parece que es pues que hay que prestarle muchísima atención, sobre todo porque los teóricos de la literatura norteamericana sobre todo dicen que eso es una característica de la literatura posmoderna, pero recuerden que estamos hablando de novelas de principios del siglo XX y es la metacognición o la autoconciencia narrativa, me explico, es cuando en la novela se saben personajes de una novela o cuando en la novela se saben que todo eso es un artificio, ¿cierto? Entonces en Cosme tenemos el personaje que escribe una novela que está tratando de ser subsidiado por Cosme, realmente lo que quiere es ganarse algunos pesos y quitarle algo de licor, ¿cierto? Es una especie de goterero. Pero en una triste aventura de 14 sabios, la historia base es un grupo de hombres que está en un club conversando y alguien dice que ha escrito una novela y empieza a leer la novela. Esta edición es muy bonita, es la única que conozco. Está a 2 colores, entonces ustedes ven, hay párrafos en negro, y los párrafos en negro significa que es la historia base, la de los hombres que están hablando en el club, y los textos en azul son la novela que este personaje está leyendo, ¿sí? Entonces nosotros asistimos en una novela a un hombre que lee su propia novela, ¿sí? Como en el personaje de Cosme, donde alguien le dice a Cosme cómo es su novela, cómo hizo para escribirla, incluso le dice, le establece características de la creación de su novela en términos conceptuales, ¿sí? Tiempo, espacio, personajes, es decir, las características que mis estudiantes desgraciadamente tienen que estudiar conmigo en clase. Es, por decirlo de alguna forma, ese capítulo, estoy hablando del capítulo 35 de Cosme, es un arte poética, es un libro, es una novela sobre la construcción de la novela, sobre la composición de una novela. Es un escritor ofreciéndonos, no sabemos si exactamente sus claves para escribir una novela, pero allí están las claves de una escritura de una novela. Por ejemplo, dice que un texto literario no necesita identificar el nombre exacto de la ciudad donde se va a llevar a cabo. Algo que nosotros evidenciamos en Cosme, ¿sí? Los personajes no tienen que ser específicamente esta persona que uno pueda reconocer en la vida real, no tiene que ser un sujeto histórico, etcétera, etcétera. Repito, cosas que se evidencian, entonces podríamos hacer una especie de lectura con una especie de espejo, ¿sí? En esta novela, en este capítulo 35, se nos dice cómo se hizo la misma novela que nosotros estamos leyendo, ¿sí? Repito, es una característica que muchos teóricos evidencian en la literatura que ellos llaman posmoderna y entonces la ven en autores como Paul Auster, autores contemporáneos, pero que nosotros ya evidenciamos a principios del siglo XX. Obvio, si queremos ser estrictos, se evidencia en la segunda parte del Quijote, ¿cierto? Entonces tampoco nos creamos pues supremamente originales, pero es interesante que un escritor de una ciudad como Barranquilla pues, escritores en general colombianos estén aludiendo en sus obras literarias a unas características de unas novelas que no se han escrito o que no son tan importantes, tan evidentes en el momento, ¿sí? Por eso hablaba ahorita de es una obra sui generis en nuestro contexto y en el contexto de la literatura hispanoamericana. Y es curioso que la otra de ciencia ficción se llame Barranquilla. Barranquilla 2132, sí. ¿ya? De Osorio Lizarazo. Osorio Lizarazo. Un hombre se congela y vuelve al mundo en 2132. Le muestran cómo es el mundo, ¿sí? El mundo es muy bonito, es muy chévere, es muy pacífico, pero hay cosas que él va a extrañar muchísimo. Los hombres en el futuro no pueden hablar con las mujeres, no pueden gallinesear, ¿cómo se dice? No puede ser coqueto, ¿cierto? Esto es mal visto.
se tienen que vestir todos iguales, tienen una dieta especial y este hombre no le gusta este futuro y prefiere ser congelado. Bueno, no voy a contar el final. Disculpen. Aló, aló. ¿Perdón? Barranquilla 2132 es de Osorio Lizarazo. Así. Gracias, Carmen Elisa, por esa charla tan interesante y amena, y a Gustavo pues, por la conversación que está sosteniendo. Yo tengo un comentario y una pregunta. El comentario es a raíz de la singularidad de las mujeres de Cosme, pues en particular, que son pues muy, digámoslo así, muy altas de libido, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y hay otro autor que es obviamente de otro lugar totalmente distinto, Sándor Márai, en donde pasa lo contrario. Todas las mujeres son demasiado bajas de libido, ¿sí? Y es un autor contemporáneo. Y es un autor contemporáneo, exactamente. Entonces, pues que me parece como interesante, lo interesante de la cátedra es como le refrescan a uno datos que uno ha visto de otros autores, pues y como esos contrastes. Entonces me llama mucho la atención porque toda la obra de Márai, pues la que hay traducida hasta ahora, tiene mujeres con esa característica, sí. O mujeres enfermas, o mujeres que no hablan, bueno, es decir, siempre mujeres, sí, es que la libido no es solo sexual, sino como la libido es la vida, ¿no? Ese es pues el comentario. Y mi pregunta es la siguiente. La semana pasada tuvimos acá a una profesora de la UIS que nos habló de Anabel Torres, una autora muy poco leída en este momento en Colombia. Sus obras no se consiguen acá, se consiguen curiosamente en España. Y hoy tenemos a un autor, pues o la conversación con acerca de un autor, ya pues pues esta novela del 27 y en fin. Pero yo quisiera saber, sobre todo Gustavo, que la ha leído aquí con los estudiantes, supongo que Carmen Elisa, como el ambiente, pues y como el autor es de allá, de pronto ha tenido, hoy tiene más receptividad, pues mayor pues entre los barranquilleros, por supuesto, ¿no? Pues no sé, estoy preguntando, que mejor dicho, lo que quiero preguntar es, ¿qué receptividad ha tenido un autor del siglo pasado en las generaciones actuales? A eso me refiero. Profe, ¿quién empieza? Muchos críticos dicen que la recepción de José Félix Fuenmayor es invisible, es poca, es menor, esa es la manera en que lo califican, ¿cierto? Sin embargo, hablábamos ahorita de cómo sí existe una recepción de este autor, ¿sí? Y a mí me parece que es una recepción importante porque para nombrar algunas personas, Porfirio Barba Jacob, Cepeda Zamudio y García Márquez, es decir, tenemos tres autores que escribieron, que plantearon sus ideas en torno al autor acerca de la importancia, es decir, los propios escritores lo reconocen. El hijo de José Félix Fuenmayor se queja porque un historiador de la época no había hecho ningún comentario de la obra de su padre, pero pues, las obras estaban siendo leídas apenas, es decir, además el historiador es un sacerdote, quizás este tipo de literatura no era la que debía ir en una historia literaria escrita por ese sacerdote. Entonces digo que la recepción de los escritores me parece muchísimo más interesante. La recepción que el autor ha sumado gracias a los colombianistas o a los expertos en literatura colombiana, muchos de ellos, pues, todos extranjeros, Seymour Menton, por ejemplo, Raymond L. Williams, pero también hay una recepción muy importante y es la que le ha dado la academia en dos momentos muy grandes, ¿cierto? El siglo pasado, un autor como Álvaro Pineda Botero de la Universidad de AFIT, en sus historias, Fuenmayor siempre es un punto clave. Otro tanto sucede en literatura y cultura narrativa colombiana del siglo XX, es quizás la historia literaria más importante de Colombia, son tres tomos editados por Procultura, están libres en la internet, y el primer tomo tiene un ensayo de un colombianista dedicado todo
a Fuenmayor. Y también lo decíamos ahora, cómo hay una nueva recepción por personas muy jóvenes, por estudiosos muy jóvenes que pertenecen a universidades, son parte de sus estudios de maestría. Mujeres, también mujeres. Gina Villamizar, Mónica Ruiz, sí. Mónica Ruiz pertenece a la Universidad de Antioquia, es una estudiante de filología, entonces sí hay una recepción y me parece que es una recepción importante. La Universidad de Antioquia tiene 2 ediciones críticas de la obra, no son ediciones críticas que se puedan vender porque no se cuentan con los derechos, pero sí están en la biblioteca y se consultan como trabajos de investigación. ¿Ya? Yo considero que la recepción que le falta al autor son justamente las ediciones que permitan que el autor se lea, que el autor se consuma, es decir, de nada sirven cientos de estudios críticos muy poderosos en la biblioteca, ¿cierto? Si lo que nosotros queremos es leer la obra. Tenemos esta edición reciente donde se reunieron muchas universidades para poderla hacer, hace parte de una colección que se llama Relecturas, yo creo que su nombre lo dice todo, sí, claro. ¿Cierto? No solamente esta obra, sino una serie de obras colombianas que nosotros hemos dejado a un lado, que sencillamente seguimos invisibilizando, y repito, una edición como la de Laguna, que son unas ediciones muy bonitas, pero de muy pocos ejemplares y que tienen una venta o una recepción pues, en las ventas muy pequeña también, ciertas librerías especializadas, pero no es la alta recepción en ventas, quizás no sea el autor que más vaya a vender, ¿cierto? Porque quizás estamos interesados en la literatura contemporánea, en literatura más, no sé, más superficial, por decirlo de alguna forma, que yo pueda consumir rápidamente. Voy, hago el mercado, saco un libro y este es el libro de la semana. Estos libros, aunque se pueden leer de esa manera, aunque el autor lo permite gracias a su escritura, que es muy llana, muy franca, obvio, hay todo un mundo entre líneas, un mundo simbólico que quizás no está hecho pues para la persona que vaya a leer por primera vez un libro y que esté preguntando, quizás esa no sea su recomendación, ¿cierto? Ustedes que son los estudiantes más juiciosos de este seminario, por supuesto que es un libro que va a jugar mucho con nuestras expectativas. Constantemente el libro cuenta algo, pero sabemos que detrás de eso que se cuenta, entonces hay una alusión sexual, hay una alusión a la crítica de la sociedad, hay una alusión a la visión de la educación de la época, ¿cierto? Yo recientemente tuve la oportunidad de asistir a un taller de estudiantes, no dirigido por mí, que no trabajo en eso, de Joaquín Matos Omar, y era sobre Cosme. Un profesor de una universidad trabajaba con sus estudiantes sobre Cosme y me sorprendí de la recepción que tuvo en los estudiantes. Muy jovencitos, digamos, de primeros semestres de carreras, y estaban muy impactados. Sobre todo, claro que yo pensaba, la lectura iba más por el lado de cómo se equivocaron esos padres tanto y dejaron a ese hombre indefenso ante la vida. Era más ese tipo de lectura, me parece que era como una identificación por ese lado, ¿no? Que da la impresión de que a esta persona no se le dieron las herramientas, era como la lectura que hacían los jóvenes, fue lo que me di cuenta, porque fue un día que estuve ahí. Era más pobre hombre, haberse descuidado así, haberlo consentido tanto, digamos, no haberle enseñado, etc. Era más esa perspectiva. Yo leo en la novela, para quienes no la han leído, recuerden que el personaje va a una escuelita donde una profesora, la profesora Dora, a quien habíamos hablado ahora, hay toda una historia sobre cómo le ponen nombre a esta escuelita, sí, ¿cierto? Lo cual es muy cómico, pero a uno le da la sensación de que la escuelita es una escuelita religiosa, ¿sí? Católica, apostólica, romana, exactamente. Recuerden que el autor nace durante el periodo de la hegemonía conservadora, ¿sí? Y luego se va a una escuela totalmente distinta donde el profesor, no recuerdo, Colón. Entonces son como las dos visiones de la escuela, de la educación en la época, una netamente confiada en las instituciones, en este caso en la institución religiosa, y la otra en la ciencia, en los conocimientos, pero entonces no son conocimientos prácticos, ¿ya? Y el personaje
aparentemente fracasa a lo largo de su vida, le enseñan cosas que no va a poder usar, va a trabajar en una cosa para la cual no está preparado. Repito, otra vez vuelvo con el mismo chiste, no estamos hablando del día de hoy, ¿cierto? Estamos hablando de una cosa de principios del siglo XX, pero el personaje es educado de una forma en la que parece no apto para la vida y por eso su constante rechazo y su constante fracaso ante una sociedad que parece sobrevivirle, que parece querer tragárselo enterito, porque sencillamente en lugar de pensar está soñando, sintiendo, ¿sí? Y en lugar de ser un vivo está tratando de hacer las cosas como él cree que deberían ser, es decir, en términos morales buenas, positivas, ¿cierto? Sí. ¿Hay alguna otra pregunta? No hay nada. Entonces, muchas gracias. Entonces, ¿quieren que sigamos? Tenemos tiempo para pensar la pregunta de pronto o damos también por terminada la sesión. Por allí hay una pregunta. Sí. Carmen Elisa, hay una pregunta aquí, pues a propósito de la cátedra, como la idea de la cátedra es motivar la lectura de los autores sobre los que hablamos, infortunadamente o no infortunadamente, esa novela Cosme hay que conseguirla por internet, se por consigue internet fácil. o se encarga a los Andes, porque como la publicaron en los Andes, uno puede decirle a alguien de allá que le compre la novela y allá pues la encuentra fácil. Aquí no está. O yo no sé Panamericana debería tenerla, porque ya. Panamericana hace parte de esa unión entre instituciones. Panamericana y varias universidades fueron quienes editaron el libro. Pero yo creo que se agota por momentos. Es decir, yo tuve un problema al intentar comprarla y luego Panamericana la trajo y la pedí por internet, ¿sí? Pero yo lo que sí puedo hacer, perdón, voy a prometer una cosa que no sé si puedo cumplir, y es de los cuentos enviarles y que en la próxima cátedra puedan repartir estos, Bien. que son 3 cuenticos. Ahí. Cuando yo contacté a Carmen Elisa, que yo a mucha gente de la que he invitado no la conozco, pues a muchos los conozco, otros me lo recomiendan, otras personas. Por ejemplo, Carmen Elisa me la recomendó otra psicoanalista acá de Medellín, y cuando hablamos me dijo, yo le dije, bueno, yo siempre les pregunto sobre qué autor te gustaría hablar, y cuando me mencionó a Fuenmayor, pues yo me puse feliz porque es un autor que yo he leído, que lo he leído hace muchos años en compañía de profesores de acá de la universidad, que uno de ellos ya está muerto, que es Jairo Alarcón, que era yo diría que uno de los conocedores también que más conocía en Colombia a Fuenmayor. Entonces yo inmediatamente le dije, listo, sí, no, yo quiero que sea Fuenmayor. Pero no te voy a hacer una pregunta sobre Fuenmayor, te voy a hacer una pregunta que nosotros la hemos bautizado aquí, la pregunta de la cátedra, pero es una pregunta que salió así, pues espontáneo ese bautizo. Eso es lo difícil. Como la idea es que los invitados nos cuenten, no solo de su autor, pues del que hablan, que yo sé que tienes muchos autores para hablar, sino que nos cuenten de su experiencia de lectura, de tu experiencia de lectura, es decir, cómo teniendo una formación como lo anunciaste ahora, ¿cómo te volviste lectora en la vida? Digámoslo así. Me volví lectora en la vida desde los 11 años. Bueno, tiene que ver un poquito la historia personal, porque mi padre, que era del interior del país, le gustaba José Asunción Silva. Tenía pocos libros, pero era José Asunción Silva, Los Miserables, de Víctor Hugo, y de Émile Zola. Entonces, esas lecturas que fueron antes de los 11 años me impactaron mucho. Como él murió cuando yo tenía 11 años, entonces ganaron como pregnancia, por decir eso. Pero yo soy sobrina de un famoso crítico literario de Barranquilla, Carlos J. María, que bueno, trabajó mucho tiempo, murió joven, lamentablemente, pero era un hombre, digamos, muy importante
que tiene algunas características como fue mayor, en el sentido de que se constituyó durante un tiempo como un punto de referencia, el que leía y decía si esto estaba bien, esto estaba mal, este escritor es bueno, la gente le llevaba sus poemas, sus cuentos, sus libros, y él de cierta manera sentenciaba. Y entonces yo fui muy cercana a él. Yo empecé a estudiar psicología a los 17 años y como a él le gustaba mucho Freud, y yo casi que la carrera fue Freud, habían llegado unos argentinos a Barranquilla y entonces el programa de psicología era puro psicoanálisis. Entonces conversaba mucho, éramos muy interlocutores. Así que de cierta manera él me guiaba un poco en ese mundo y yo hablaba de Freud. Y entonces estaba, sobre todo al comienzo, la novela psicológica rusa, que era pues una cosa de adolescencia que a uno le impacta mucho, ¿no? Entonces Crimen y Castigo, y a mí sí me interesaba O la Bolsa o la Vida, todo eso, digamos que plantea Benítez Rojo, que no es, digamos, propio del Caribe. A mí sí me gustaban las tragedias, los dramas, las tragedias, etc. Y después Cortázar y Borges, que es para mí, digamos, algo muy especial en la historia de la literatura. Y después ahora he querido leer a los escritores del Caribe, como te digo, me he propuesto y tengo una deuda, porque quiero también leer más mujeres. Ahora, digamos, hay algunas posiciones digamos, en algún feminismo que quieren, bueno, ya los hombres han sido suficientemente leídos, ahora solo leamos mujeres. Yo no puedo tener esa posición para nada, pero es cierto que a veces uno deja de lado escritoras de su tierra. Y a mí me gustaría ahora explorar un poquito en eso. Siempre me gustó la gran literatura, los clásicos. Por ejemplo, leer El reino de este mundo fue algo muy impactante. Es decir, como esos universos que, bueno, y a veces me angustia un poco, ¿no? De todo lo que no he leído, más bien. Me desespero un poco. Pero ahora quiero no la gran literatura, sino como descubrir gente que sabe decir algo de lo que nos pasa, lo que les pasa. Y sí, la biografía no me ha interesado tanto. No sé, me parecen engañosas en cierto sentido, pero a la larga lo que busco en cada libro es esa experiencia singular. Eso es lo que a mí me interesa. Entonces, como psicoanalista también, ¿no? Uno lo que quiere es la singularidad, pero también aquello que habla de lo que es válido a veces para todos. Y a mí me interesa también mucho ese vuelo entre singular y universal. Es también un tema que me interesa mucho, desde todo punto de vista. Y esa ha sido una gran pregunta para mí. Y esa diferencia entre lo singular, ¿cierto?, y lo general, la encuentra también en Cosme, yo repito otra vez, ¿cierto?, vuelvo sobre la idea de que ustedes están ante una novela netamente moderna, ¿sí? No es la novela que casi siempre cuando se habla de literatura colombiana la gente piensa que esos son unos libros aburridores, son descripciones muy largas, pero no estamos ante uno de esos ejemplos, estamos ante una novela netamente moderna con características muy ágiles, ¿sí? Repito, con características muy similares a las aprendidas por todos los escritores norteamericanos de ese momento, que por supuesto estaban bebiendo de la literatura francesa, inglesa, alemana. Ya en algún momento habías mencionado Bartleby acerca de preferiría no hacerlo. Yo también pensé en este personaje, pero también en Kafka, ¿sí? Cómo ese mundo que se evidencia allí en Cosme es un mundo absurdo, ¿sí? Pero absurdo para nosotros que lo leemos, no para el personaje. El personaje parece tratar de adaptarse, los otros personajes viven feliz estafando a las otras personas, tratando de buscar la ganancia. Entonces,
evidencio cómo en la novela, una novela colombiana a principios del siglo XX, está en diálogo, en constante diálogo con clásicos de la literatura universal, entre ellos quizás uno de los escritores más importantes, según Borges, ¿cierto? Recuerden que Borges plantea que la literatura se divide en un antes y un después de Kafka, y yo evidencio en la obra cómo ese mundo de esa ciudad imaginaria es un mundo de pesadilla, es una especie de mundo kafkiano. Sí. Hay una escena, yo no quiero contarles muchos porque quiero que ustedes se sorprendan, pero hay una escena donde el personaje, el 31 de diciembre, sus papás confían en él es un adolescente, lo dejan salir a la calle, ¿cierto?, para que disfrute de este día tan especial, ¿sí? Y termina en la casa donde hay unas mujeres, unas prostitutas, y este niño termina cuidando a un bebé que llora y a una anciana que tiene daño de estómago, y entonces constantemente tiene que ir de un lado al otro llevando la vacinica, ¿cierto?, para limpiarla y atendiendo al niño. Al día siguiente, recuerden que es un 31 de diciembre, el primer 31 de diciembre que este niño pasa solo, llegan estas mujeres y se enojan porque el niño está llorando y entonces intentan golpearlo y él intenta defenderse de la mejor forma posible y entonces hay un reguero, ya saben de qué. Y esta es una de las escenas comunes en esta novela, una de esas tantas trampas en las que cae el personaje, una de esas tantas maneras en que lo engañan. Finalmente nos muestran al personaje en su casa tratando de dormir, pero lo único que puede pensar es lindo. No, lo único que puede pensar al final es, cuéntanos. Sí, un beso que recibió de la chica y ya, entonces él borra todo ese desastre horroroso, inmundo, digamos, por decir así, pues la inmundicia, y a él lo único que le queda es ese beso que le dieron en la mejilla. Entonces, otro tanto pasa en el buque, cuando yo recuerdo, una de mis primeras impresiones agradables de la novela fue empezar a leer cuando va a subir al buque y hay toda una aventura, y resulta que todo eso se lo estaba imaginando, ¿sí? Nada de lo que estaba pasando allí es lo que sucede, y uno dice, wow, el personaje por fin es fuerte, es un héroe, va a hacer cosas, ¿cierto? No va a dejar que la gente lo engañe, que la gente haga con su vida lo que la gente quiere, no lo que él quiere, pero no, todo era una imaginación, o lo que nos contaron ahora acerca del niño que se enamora de su amiguita y termina llevándosela otra persona, en fin, todos los desamores. Sí. Son 40 capítulos, y algunos de 3 paginitas, 2 paginitas, así que es ágil, como dice. 40 capítulos, todos ellos numerados y subtitulados, como pensando de nuevo en la sátira Menipeas, pensando mucho en ¿cómo se llama? En las historias estas de los pícaros, en la picaresca. La picaresca. ¿Sí? Está construida de esa misma manera, composicionalmente. Es una novela que está jugando con la novela de educación, con la novela urbana, con la novela dialógica, con la picaresca, con la sátira menipea, es decir, si nosotros leemos un librito de teorías literarias, nos regresamos al libro, descubrimos que el autor tenía esto muy claro, que no es solamente la historia de las desventuras de un joven, sino que allí está, en términos composicionales, la muestra de los conocimientos que el autor tenía sobre el arte de escribir, el arte de narrar, de escribir literatura, repito, netamente moderna. Él no está bebiendo nada de sus antecesores, él no se parece en nada a la Gruta Simbólica, que son los que están escribiendo en ese momento. No se parece a José Asunción Silva, no se parece a José Eustacio Rivera. Son supremamente importantes, por supuesto, pero aquí ya hay una diferencia, ¿sí? En términos literarios hay una literatura que es nueva, que le va a dar incluso impulso a la literatura del siglo XX. Repito, esa literatura donde van a ser luego García Márquez o Cepeda Zamudio, que tantas cosas dijeron acerca de este autor. Démosles un aplauso, por favor. En agradecimiento y como bienvenida a la profesora a nuestra universidad. Bueno, los esperamos dentro de 8 días, el viernes 27 de septiembre, en la Cátedra Margarit Duras, La locura de la madre, a cargo de María Cecilia Salas Guerra. Ella es profesora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. La cita no es aquí, en este auditorio, sino que es en el auditorio de la biblioteca de la universidad, en la planta baja.
allá cuando lleguen a la portería de la biblioteca, pues les indican con mayor precisión. Y también les quiero comentar, algunas personas nos han estado preguntando cómo acceder a las grabaciones de las cátedras. Entonces, las que van de este semestre, tenemos ya 4 cátedras en internet. Ustedes ponen en YouTube Cátedra Lectores y Lecturas UDA, no tienen que buscar canales ni nada, si ponen Cátedra Lectores y Lecturas UDA en el buscador de YouTube y sale el listado de todas las cátedras, incluidas las de este 2019. Las últimas 3 cátedras, es decir, la de la Ilíada, la de Anabel Torres y esta de Fuenmayor, todavía no están en internet, pero prontamente lo van a estar. ¿Tienen alguna? ¿No fui clara de pronto una pregunta o algo? Listo, entonces ya saben. Muchísimas gracias y feliz tarde. Muchas gracias a todos.